Buenas noches a todos. Vamos a empezar esta última clase de acto jurídico. Por tanto, veremos la última parte que nos queda, que es objeto, formalidades y nulidad. Recuerden que el PPT ya está en el chat para que lo puedan bajar. Y a mitad de clase, yo creo, unos 40 minutos más, dejaré otra cosa en el chat para que la puedan descargar, ya que era lo que estaba pendiente de la clase pasada. Así que vamos a empezar. Recuerden que cualquier pregunta la hacen por el chat. Ya apenas la tengan, la hacen para que no pierdan el hilo de lo que le llamó su atención o la pregunta que nazca. Y recuerden que la pueden relacionar con materia adelantada, quizás. Sé que hay mucha gente que está estudiando para el grado, así que no hay problema que ven algún tema, se relacione con algo que esté un poquito más adelantado y que lo veamos también. Ya así que no hay ningún problema en eso tampoco. Así que vamos a empezar. Deme un segundo. Aquí. Ya, habíamos quedado entonces en el objeto. Habíamos dicho la clase pasada que el objeto era una de las preguntas difíciles que nos podían hacer cierto grado, ya que no tiene un concepto único. Ya la doctrina y los autores no se han puesto de acuerdo en un concepto uniforme de objeto. Por tanto, lo que ha hecho la doctrina, ¿cierto? Y cómo se estudian los manuales, es ver al objeto en un triple campo o darle un concepto tripartito, ya que sería como lo correcto a la hora de responder, ya que, repito, no hay un concepto uniforme de objeto. En tal sentido, ¿cierto? Se dice que se puede definir objeto como objeto del contrato, como objeto de la obligación y como objeto de la prestación. El objeto del contrato es muy parecido a la causa, es decir, el fin por el cual yo estoy contratando. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, mi fin como vendedor sería vender o mi fin como comprador sería comprar. Ya, eso sería entonces el objeto del acto o del contrato. Respecto al objeto de la obligación, tiene que ver con la prestación. Ustedes saben, ¿cierto?, que los contratos siempre llevan aparejados, ¿cierto?, o llevan en su contenido derechos y obligaciones. Y la obligación, ¿cierto?, se denomina prestación, que sería, ¿cierto?, un dar, hacer y no hacer. Por tanto, ¿cierto?, si nosotros lo vemos como algo que va degradándose abajo, primero el objeto del contrato de una compraventa sería para el vendedor vender, para el comprador comprar. El objeto de la obligación, ¿cierto?, sería para el vendedor, ¿cierto?, entregar la cosa o la transferencia del dominio de la cosa, y para el comprador, ¿cierto?, sería pagar el precio. Ahí tendríamos, ¿cierto?, entonces las tres características o las tres acepciones que se le pueden dar al término objeto. ¿Hay dudas respecto a esta parte? Ya. En tal sentido, siguiendo con el objeto, lo que nos pueden preguntar en el grado son sus requisitos. Y nuevamente, la doctrina para poder catalogar los requisitos del objeto lo dividen en dos variantes, que sería el objeto cuando recae sobre un hecho y el objeto, ¿cierto?, cuando recae sobre una cosa. Vamos a empezar entonces cuando recae sobre un hecho, que sería la prestación, ¿cierto? Dar, hacer o no hacer algo. Estaríamos en ese catálogo para definir estos tipos de requisitos. El primer requisito, ya que es bastante importante, tiene que ver con la determinación del objeto. El objeto puede estar determinado en un 100% o bien puede quedar determinable, es decir, queda determinado
en un género limitado, ¿ya? Recuerden que no puede quedar muy amplio, porque si queda muy amplio, se entiende que no hay objeto, por tanto habría inexistencia o nulidad absoluta. Cuando el hecho, ¿cierto?, estaría determinado. Quiero que me pintes un cuadro de la Mona Lisa. Está determinado el acto, que es pintar, y además el objeto de la pintura, que sería una copia, ¿cierto?, de la Mona Lisa. Pero yo podría decir, por ejemplo, oye, quiero que me pintes un cuadro. Está determinado el género, que es pintar, ¿cierto? Pero no sabemos qué me van a pintar. Y es por eso que sería determinable, porque las partes, luego de que queda determinado el acto, pintar, van a decidir cuál sería el contenido de esa pintura. Ahí sería determinable y el objeto sería válido. Lo que no puede pasar, ¿cierto?, es que el objeto quede en un género demasiado amplio y que el derecho no pueda definirlo o no pueda saber qué se está contratando en realidad. Te pago 1.000.000 de pesos para que hagas algo. Obviamente el derecho no sabe cuál es el contenido de ese hacer algo. Puede ser cantar, cortar el pasto, pintar, construir una cerca, ¿cierto? En ese caso, cuando el objeto queda demasiado amplio y el derecho no lo puede determinar o no lo puede distinguir, se entiende que no habría objeto y por tanto, ¿cierto? Habría inexistencia o en su defecto nulidad absoluta. Otra cosa importante es que este objeto sea físicamente posible, ¿ya? Eh, Cuando el hecho es físicamente imposible, se entiende, ¿cierto?, que no habría objeto, por tanto habría inexistencia o nulidad absoluta. Vamos a ver que este requisito, el físicamente posible, puede ser absoluto o permanente, ¿cierto? Y también puede ser temporal. Al igual que, bueno, acá recuerden que debería decir moralmente posible el título. Moralmente imposible, ¿cierto? Quiere decir que es un hecho que va contrario a las leyes. Si el hecho obviamente es contrario a las leyes, habría nulidad absoluta de objeto. Les había comentado que tanto el físicamente posible como el moralmente posible pueden ser absolutos o pueden ser temporales. En ese caso, esta ilicitud del objeto o esta licitud del objeto van a estar acorde a esa temporalidad. Por ejemplo, si en el físicamente posible yo le pago a usted 1.000.000 de pesos para que vuele por sus propios medios, obviamente es físicamente imposible de forma absoluta. Pero si yo le digo, te pago 1.000.000 de pesos si es que plantas una planta en la luna, eso actualmente es físicamente imposible, pero quizás en 2 años más, ¿cierto? Eso sí se puede realizar. Entonces, mientras dure esa temporalidad de imposibilidad, habría nulidad del objeto. Pero en 2 años más, cuando ya esté zanjado, ¿cierto? Lo de los viajes a la luna, por ejemplo, y efectivamente se pueda plantar un árbol en la luna, ese objeto de, de nulidad absoluta pasaría a ser físicamente posible y por tanto el objeto sería válido. Al igual que la tercera, recuerden que acá debe decir moralmente posible, pasa por ejemplo si le digo le pago 1.000.000 para que case una chinchilla. Actualmente ese hecho es moralmente posible porque no hay ninguna norma que lo prohíba.
pero como es un animal que está en peligro de extinción, puede que nosotros contratemos hoy y el objeto es moralmente posible y en 2 meses más se haga una ley, ¿cierto?, que prohíba la caza de chinchillas. Por tanto, esa temporalidad cambió porque el hecho nace como moralmente posible y por la promulgación y publicación de esa ley pasa a ser moralmente imposible. Por tanto, pasaría a ser un caso de objeto ilícito. Por tanto, tengan presente eso, que el físicamente posible y el moralmente posible pueden ser absolutos, es decir, por siempre, o pueden tener un carácter de temporalidad y según ese carácter se va a determinar cierto objeto es válido o si es nulo. ¿Hay alguna duda, pregunta? Ya. El objeto también puede recaer sobre una cosa. Y lo primero es que esta cosa debe ser real. Y esto significa que debe existir, ¿cierto?, al momento de contratar, o bien esperarse que exista. Por ejemplo, yo le pago 1.000.000 para comprarle la cría de esa vaca, que van a ser en 2 meses más. Pese a que la cría hoy no existe, sabemos que va a existir en 2 meses más. Por tanto, el objeto, por ese requisito, ¿cierto?, pasa a ser real. Acá, ¿cierto? Cuando lleguemos a obligaciones, veremos que es importante cuando la obligación es condicional. ¿Ya? Recuerden que algunas obligaciones están sujetas a condición para que nazcan a la vía del derecho. Condición es un hecho futuro e incierto. Es un hecho que va a pasar a futuro, ¿cierto? Posteriormente, pero no sabemos si va a pasar o si no va a pasar. En este caso, el ejemplo que les acabo de dar, ¿cierto? Le compro la cría de esa vaca, es una compraventa sujeta a condición, porque yo no sé si esa cría va a nacer o no. Puede que nazca o puede que la vaca tenga algún problema, ¿cierto? Y esa cría no nazca. En el caso de que nazca, se cumple la condición, nació la cría y el contrato nace a la vía del derecho. Pero en el caso de que la vaca tenga un problema y esa cría no nazca, significa que esa condición, ese hecho futuro e incierto, no se cumplió. Por tanto, la condición queda frustrada y el efecto de esa frustración o de que haya fallado es que el contrato no nace a la vía del derecho. Se entiende que el contrato nunca nació, ¿ya? Pero eso lo veremos de mejor forma en obligaciones. Otra cosa es que debe ser comerciable, ¿ya? Es decir, debe ser objeto de relaciones jurídicas, debe poder radicarse en un patrimonio. Cuando lleguemos al objeto ilícito, ya veremos algunas diferencias relevantes entre la comerciabilidad y, y que sea enajenable, ¿ya? Pero lo veremos cuando lleguemos al objeto ilícito. Al igual, ¿cierto? Como ocurría con los hechos, igual se permite que la cosa sea determinada, por ejemplo, una especie o cuerpo cierto, te vendo a mi caballo Manolito, te vendo mi auto, patente tanto tanto. Sé que es ese caballo, porque tiene nombre, está individualizado, es una especie o cuerpo cierto. Te vendo mi te vendo mi auto patente tanto tanto. Está especificado, por lo tanto está determinado en un 100%. Pero igualmente puede ser determinable cuando las partes venden un género. E igualmente, como pasaba con los hechos, debe ser un género limitado.
Te vendo un perro, puede ser cualquier tipo de perro. Te vendo un auto, puede ser cualquier tipo de auto, ¿cierto? Te vendo un piano, puede ser cualquier piano. Y nuevamente, si el género es demasiado amplio, se entiende que no hay objeto, por tanto habría inexistencia o nulidad absoluta. Es distinto que yo le diga, le vendo un perro, sé que puede ser cualquier tipo de perro, a que le diga, mira, te vendo un animal. Puede ser un perro, un gato, una mosca, una cucaracha. Entonces, ocurre lo mismo. Como el derecho no sabe qué objeto es y no puede proteger ni otorgarle un derecho ni una obligación, ni al vendedor, ni al comprador, se entiende que no habría objeto, por tanto, inexistencia, ¿cierto? O nulidad absoluta. Y debe ser lícito, por tanto, debe estar acorde a las buenas costumbres y al derecho chileno. Y acá, ¿cierto? Donde entramos recién a una de las preguntas que igualmente se hace harto en el grado, que tiene que ver con los casos de objeto ilícito, que vamos a desarrollar ahora. ¿Hay alguna duda, pregunta? Vamos a partir con el artículo 1464 del Código Civil. Es uno de los casos emblemáticos de objeto ilícito. Debe ser uno de los artículos que más se pregunta en el grado, ya porque de él se pueden extraer muchas preguntas. ¿Cierto? Ese artículo, en 1464, dice que está prohibida la enajenación de, y enumera, ¿cierto?, 4 numerales. Entonces, lo primero que hay que distinguir y que la doctrina ha intentado estudiar es a qué se refiere el código con enajenación. Porque la enajenación se puede mirar en dos sentidos, en un sentido amplio y en un sentido estricto o restringido. En un sentido estricto o restringido es que la enajenación es solo transferencia de dominio. Y en un sentido amplio es una enajenación en sentido dual. Se ve como transferencia de dominio y se ve cierto como constitución de derechos reales. Hipotecar una cosa, prendar una cosa. La mayoría de la doctrina señala que ese artículo, en 1464, trata a la enajenación en un sentido amplio. Por tanto, en esa numeración, ¿cierto?, de 4 numerales, no se pueden ni transferir, ni tampoco se pueden constituir derechos reales. Por ejemplo, los derechos personalísimos, el nombre. Yo no puedo transferir mi nombre. Ahí está la enajenación en un sentido. Pero tampoco puedo prendar mi nombre. Tampoco puedo, en ese sentido, constituir derechos reales. Yo no puedo transferir una cosa que está siendo objeto de litigio, como tampoco podría prendar o hipotecar esa cosa que está siendo objeto de un litigio. Por tanto, pese a que hay posturas, ¿cierto?, hacia la enajenación se trata restrictivamente o ampliamente, con los ejemplos, ¿cierto?, que les acabo de dar, parece que tiene sentido el sentido amplio, ¿ya? Porque obviamente ninguno de sus numerales se puede prendar y ninguno de sus numerales se puede transferir. Por tanto, podríamos decir que, como lo dice la doctrina mayoritaria, que se trata en un sentido amplio la enajenación. ¿Hay dudas, preguntas? Me está preguntando si en el resto del Código Civil debe entenderse de manera amplia también. Sí, siempre que
se trate la enajenación en otros artículos, igualmente se debe tratar en un sentido amplio, ¿ya? Así que cuando nos toque algún artículo referente a eso, vamos a explicar por qué se hace de esa forma. Uno de los casos de objeto ilícito ya es la condonación de dolo futuro no vale. Recuerden que dolo, ¿cierto? Tal como lo vimos en la clase número 2, puede verse en un triple campo de aplicación. El dolo en responsabilidad extracontractual, el dolo en la celebración de los contratos, que sería un viso al consentimiento, y el dolo en la ejecución de los contratos, que es una agravante, ¿cierto?, de la responsabilidad civil. En este caso, tenemos que ver el dolo como la intención de incumplimiento para perjudicar al otro contratante. En ese sentido, el Código Civil, ¿cierto?, quiere evitar que las partes anticipadamente condonen una intención manifiesta de causar daño. Imagínense que yo con ustedes, ¿cierto?, celebro un contrato de compra-venta. Yo les voy a vender un auto y ustedes me van a pagar 2 millones. Y colocamos una cláusula que diga que las partes estarán eximidas de responsabilidad en caso de incumplimiento doloso. Si yo le entrego el auto a usted y usted intencionalmente no me paga, si esta cláusula no fuese nula por el artículo que estamos viendo, significa que yo no podría demandar el cumplimiento forzado, porque yo en la cláusula permití que usted incumpliese dolosamente, que no me pagara. Entonces, como existe este caso de objeto ilícito, por mucho que usted lo estipule en una cláusula de un contrato, se entiende que esa cláusula no va a valer. Ya es como ipso iure, ipso facto, como usted quiera llamarlo. Entonces, como no vale, si la parte incumple dolosamente, pese a que está en la cláusula, ¿cierto? Habría incumplimiento y usted podría demandar el cumplimiento forzado. Así que ese es el objeto de esta cláusula. Quizás una parte se veía en inferioridad jerárquica y sería un poco obligado, ¿cierto?, a firmar esa cláusula, pero, como digo, gracias a este artículo, se entiende que esta cláusula no va a valer, por tanto, sí se podría demandar este cumplimiento forzado. Al revés, es con la condonación del dolo pasado, ya un dolo que ya pasó. Ese sí se puede condonar. Ya se pregunta harto en los grados también. Le vendo un auto y usted no me paga, incumple dolosamente. Hagamos una transacción. Yo me comprometo a no demandarlo, o sea, estoy condonando su dolo, pero págame el precio en cuotas. Esa transacción sí vale, ¿ya? Por tanto, eh, hay que tener presente que uno se queda solo con el objeto ilícito, con el caso, condonación de lo futuro no vale, pero también hay que tener presente la otra pregunta que puede venir. El profesor la puede decir, ya, eso pasa con el dolo futuro, pero ¿qué pasa con el dolo pasado? ¿Se podrá condonar? Y la respuesta es que sí, ¿ya? Uno, porque no hay texto expreso que señale que esa cláusula sería nula. Y segundo, ¿cierto? Porque nosotros lo vemos en las transacciones, en contratos posteriores, en que nuevamente sí se condona ese dolo pasado, ya para que lo tengan presente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien.
Otra pregunta que igual se hace mucho porque el profesor con esta pregunta puede pasar de acto jurídico, objeto ilícito, a sucesorio en la provisión de pactos o contratos sobre sucesiones futuras. Cuando se habla, ¿cierto?, de sucesión futura, quiere decir una sucesión que aún no se abre, es decir, que el causante de esa sucesión sigue vivo. Ya recuerden que la sucesión por causa de muerte se abre con la muerte del causante. Entonces yo no podría, por ejemplo, decirles, les vendo mis derechos sucesorios, cesión de derechos, le vendo mis derechos sucesorios por 1.000.000 de la herencia que voy a recibir cuando fallezca mi padre. Ya ese contrato adolece de objeto ilícito, por tanto nulidad absoluta, porque yo estoy contratando sobre una sucesión que aún no se abre, es una sucesión futura. Ya, entonces esa es la regla general. ¿Qué se busca con esto? Se busca proteger a la vida del futuro causante, porque entiendan que estamos contratando sobre un derecho que van a hacer cuando el causante muera. Ya, por tanto, se puede entender que yo estoy incentivando que una persona atente contra el causante para que este derecho nazca a la vida, este contrato nazca a la vida del derecho. Ya, ese es como el objetivo o el fundamento de este objeto ilícito. Pero hay una excepción, ya que está en el 1204. Si se permite que usted celebre un contrato sobre una sucesión futura en un caso en específico, que es cuando usted se compromete a no disponer de la cuarta de mejoras. Déjeme ver algo, no me acuerdo. Ya. No se puede disponer de la cuarta de mejoras. Recuerden que en sucesorio, cuando uno estudia la herencia, uno lo estudia, ¿cierto?, con la tortita, con el círculo. Y ese círculo se divide en tres partes. La mitad grande, ¿cierto?, se le denomina mitad legitimaria, en la cual solamente yo le puedo disponer bienes a mis herederos forzosos y nos quedan dos mitades, que es la cuarta de mejoras, con la cual yo puedo mejorar la herencia de uno de los legitimarios, y la cuarta de libre disposición, que el causante puede disponer de ella como quiera. Nos quedamos con la cuarta de mejoras. La excepción es, tal como está en el ejemplo igual explicado todos los casos, que yo me comprometo a no disponer de la cuarta de mejoras por escritura pública. Por tanto, dos requisitos: escritura pública, y la obligación debe ser que yo no voy a disponer de la cuarta de mejoras. Eso es válido. Pero si yo me comprometo a disponer de ella, hijo, celebramos un contrato en el cual yo me obligo a dejarte a ti solamente la cuarta de mejoras. Ahí habría objeto ilícito, ¿ya? Y ojo también con la forma. Tiene que ser por escritura pública. Por tanto, aunque yo me obligue a no disponer, si lo celebro por instrumento privado, igualmente habría objeto ilícito, por tanto, nulidad absoluta, ¿ya? Así que esta excepción requiere un doble requisito que deben concurrir de forma copulativa. Solamente una obligación: no disponer de la cuarta mejora. Y solamente una forma: escritura pública. Falta uno de esos dos requisitos, el contrato sería nulo porque habría objeto ilícito. ¿Hay dudas, preguntas? Y acá debe decir deudas contraídas en juego de azar, ¿ya?
Otro punto importante, ¿cierto? Es que la ley prohíbe los juegos de azar que no estén regulados por la ley. Ya, por tanto, es el Pepito Pagadoble que está en el Paseo Humada. Si usted gana, por ejemplo, y el que hace el juego se escapa, usted no podría demandarlo. Habría objeto ilícito. Si usted apuesta, ¿cierto?, en esta página de apuestas y la página no le paga, no podría demandar porque habría objeto ilícito. ¿Ya? En tal sentido, dejando que solamente usted puede contraer obligaciones o deudas lícitas respecto a juegos de azar lícitos, los casinos, el quino, ¿cierto? El loto. Es importante que usted sepa que el Código Civil también regula los juegos de destreza, ¿ya? Una cosa son los juegos de azar que están prohibidos y otra cosa es el juego de destreza. Le apuesta a usted 500.000 pesos que le gana un correr. Le apuesta a usted 500.000 pesos que le ganan las damas. Ahí hay destreza, no es azar. Esas deudas contraídas en un juego de destreza son deudas válidas. Por tanto, vamos a después ver en qué caso y qué no, pero usted podría inclusive demandarlas en el tribunal, ya porque son deudas lícitas. En tal sentido, el Código Civil las separa: juego de destreza física, boxeo, correr, saltar, y juego de destreza intelectual, damas, ajedrez. En los juegos de destreza física, usted podría demandar la deuda en tribunales y podría rechazar esa deuda. ¿Ya? Dan acción, usted demanda y dan excepción, derecho a defensa. Y los juegos de destreza intelectual no dan acción, por tanto usted no los puede demandar y en el caso de que los demanden, usted se puede defender, dan excepción. En tal sentido, esto ya es parte de obligaciones. Cuando se estudia obligaciones, se ven varios tipos de obligaciones. Y una de ellas es la clasificación entre obligaciones naturales y obligaciones civiles. Las obligaciones civiles dan derecho a acción, usted puede demandar, y dan derecho a excepción, dan derecho a defensa. Y las naturales no dan derecho a acción, por lo tanto usted no las puede demandar, pero dan derecho a excepción, se puede defender. Entonces, los juegos de destreza física, como dan acción y excepción, crean obligaciones civiles. Y los de destreza intelectual, como solamente dan excepción, crean obligaciones naturales, ¿ya? Para que sepan ahí un poquito la diferencia. ¿Hay dudas, preguntas respecto a eso? Ya. Ahora sí, nos vamos con el artículo 1464. Lo primero que dice ese artículo en el numeral 1 es que se prohíbe, ¿cierto?, la enajenación de cosas que están fuera del comercio humano. Y ahí, ¿cierto?, tenemos las cosas que son comunes a todos los hombres, el sol, el alta mar, ¿cierto? Esas cosas no se pueden comerciar. El, la clasificación de comerciable tiene que ver en dos sentidos: que esa cosa pueda ser susceptible de alguna relación jurídica, un contrato, y además que pueda radicarse en un patrimonio. Por tanto, comerciable y enajenable son cosas distintas. Una cosa puede ser comerciable
puede ser objeto de relación jurídica y puede radicarse en un patrimonio, pero a su vez puede no ser enajenable. Por ejemplo, el derecho a alimentos. El derecho de alimentos es comerciable, porque uno puede establecer relaciones jurídicas respecto a él. Por eso que hay transacciones, por ejemplo, hay mediaciones respecto a los alimentos y se radican en el patrimonio de alimentario. Es comerciable, pero no es enajenable porque yo no lo puedo transferir. Ya, por tanto, que sea comerciable no es lo mismo a que sea enajenable. En el caso que le acabo de dar, ¿cierto? Se determina que los alimentos son comerciables, objeto de relación jurídica, y además que se radican en un patrimonio, solo que no pueden enajenarse. Así que son cosas distintas. ¿Dudas, preguntas respecto a eso? El número 2 ya trata que no se pueden enajenar los derechos personalísimos. El nombre, ¿cierto? La capacidad de goce, el patrimonio, todos los derechos personalísimos y los atributos de personalidad son intransferibles. No se puede transferir el nombre, no se puede transferir la capacidad de goce, no se puede transferir el patrimonio, ¿cierto? Por tanto, eh, cuando nos pregunten sobre el numeral 2, lo ideal es centrarnos en los derechos personalísimos, que son el ejemplo base del numeral 2. ¿Hay dudas, preguntas? Y el 3 y el 4 ya que tratan cosas parecidas. El número 3 trata de las cosas que están siendo embargadas por decreto judicial y el 4 de cosas cuya propiedad se litiga. Por tanto, son dos cosas que están siendo objeto o son materia de juicio. Tal como explicaba en un principio, yo no puedo enajenar una cosa que está embargada y yo no puedo enajenar una cosa que está siendo objeto de litigio, que se está discutiendo quién es el dueño. En tal sentido, ¿cierto? El artículo nos dice, ya, no son enajenables, pero te voy a poner requisitos para que sí se pueda enajenar. En las cosas embargadas nos da una doble posibilidad, y es que el juez autorice o el acreedor autorice en ello. Ya es uno o el otro. Ya no dice y, dice o el juez o el acreedor. Ya por tanto, si el juez autoriza, ya la enajenación sería válida. O si el acreedor autoriza, ya la enajenación sería válida. Ya no es un requisito copulativo. No dice el juez y el acreedor, para que lo tengan presente. Y numeral 4 nos coloca un requisito único, que es que el juez autorice. Por tanto, acá lo importante al señalar el 3 y el 4 es que en el 3 ustedes identifiquen que es un doble requisito y en el 4, ¿cierto?, que es un requisito único. Eso es como lo más complejo de estos dos numerales. ¿Dudas, preguntas? Ya. Terminamos entonces la clase 3 y empezamos, la clase 2, perdón, y empezamos con lo que tocaría en la clase 3. Deme un segundo. Ya. Vamos ahora sí a la última parte del módulo, ¿cierto? En el cual veremos causa, formalidades y nulidad.
La causa, al igual que pasaba con el objeto, no tiene un concepto único, ¿ya? Em, el artículo 1467 dice que la causa es el motivo que induce el acto de contrato. Por tanto, si nos preguntan el concepto de causa, el concepto legal es ese, ¿ya? 1467 es el motivo que induce al acto de contrato. Otra cosa relevante que nos pueden preguntar respecto a la prueba, perdón, a la causa, es cómo se prueba, ¿ya? Y en este sentido hay que hacer referencia al artículo 1698 que habla del onus probandi, ¿ya? El que alega la causa o el que alega inexistencia de causa es el que alega el que la debe probar, y habría libertad probatoria según los medios de prueba, ¿cierto? Que regula el Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? Em, y la sanción habría que distinguir así es ausencia de causa, que sería inexistencia o nulidad absoluta, o bien causa ilícita, que ahí habría nulidad absoluta a secas, ya ahí no habría distinción. Em, Se discute mucho eh, si este motivo que induce a las partes a contratar efectivamente se puede tratar como causa y como objeto de causa ilícita. Em, la respuesta es que sí, ¿ya? Y hay fallos que efectivamente han tomado ese motivo que induce para contratar como concepto de causa para anular un contrato. El ejemplo base que hay y el que tratan la mayoría de los manuales, ¿cierto? Es que hubo un contrato em, de arrendamiento que la persona arrendó un inmueble para realizar trata de blancas. Por tanto, hoy el motivo que indujo a contratar fue arrendar un inmueble para un ilícito, trata de blancas. Y ahí tanto el juzgado civil como ambas cortes, ¿cierto? Apelación y Suprema, dijo que la causa era ilícita porque el motivo que indujo a contratar era ilícito. Y fue por eso que anuló ese contrato de nulidad absoluta. Por tanto, aunque se discute en algunos puntos por la doctrina, si es que este motivo que indujo a las partes se puede tomar como causa y anular un contrato, la respuesta sería que sí, porque ya hay jurisprudencia a favor de eso. ¿Dudas, preguntas? Tal como ocurre con el objeto, la causa tiene acepciones o definiciones, ¿cierto?, que son doctrinales. Y en tal sentido, la causa se puede mirar en cuatro secciones: la eficiente, la final, la ocasional y algunos agregan la económica. La mayoría de los manuales se queda con tres: eficiente, final y ocasional. Algunos agregan la cuarta, pero vamos a ver cuando veamos los ejemplos que es prácticamente la económica, es prácticamente lo mismo que la ocasional. Es por eso que algunos dicen que es innecesario. Ya. La causa eficiente es lo que genera derechos y obligaciones. Por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico, las causas eficientes son las fuentes de las obligaciones: contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y la ley, ¿ya? Que son las fuentes de las obligaciones conocidas. Tenga acá en cuenta, lo veremos seguramente en obligaciones, pero que hay teorías
respecto a cuáles son las fuentes de las obligaciones. Hay una parte que las divide, ¿cierto? Dice contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito, la ley, incluso agregan más, que sería, por ejemplo, el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa. Y hay otra parte de la doctrina que dice que las fuentes de las obligaciones son solamente una, que sería la ley. ¿En qué se basa esa doctrina? Dice, si usted lee la ley, lee el Código Civil, en la ley está incluido el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. Entonces no es que sean fuentes distintas, sino que esa fuente que usted menciona es la ley la que le da efecto jurídico. Por tanto, la ley es la única fuente de la obligación y de ella nacen otras más, pero no es que sea una fuente de la obligación diversa. Así que, en tal sentido, cuando a ustedes les pregunten la fuente de las obligaciones, tienen que hacer referencia a esas posturas. Ya no se lancen solo con decir estas que están acá, porque puede que el profesor piense distinto. Así que hay que ser profesor, hay una discusión, está la postura tripartita, la postura uniforme, y ahí ustedes van desarrollando según lo que el profe les pregunte, ¿ya? Pero hay discusión doctrinal, no se lancen de inmediato a enumerar, estaría incorrecto en un grado. La causa final, ¿cierto? Sería el motivo que indujo a las partes a contratar. Esta causa se dice que es invariable porque va a ser la misma según el tipo de contrato. Ya, según el tipo de contrato, siempre va a ser la misma. La causa en el contrato de compra-venta para el vendedor, vender, siempre va a ser vender. Y para el comprador, siempre va a ser comprar. En el comodato, cierto que es un préstamo de uso, para el comodante siempre va a ser prestar la cosa. Y para el comodatario va a ser recibir la cosa para darle un uso. En cada contrato hay una causa final que es invariable, que siempre va a ser la misma para el contratante 1 como para el contratante 2. La causa ocasional sí es variable, porque no depende tanto del contrato, sino que depende de los motivos personales que tuvo la persona o parte para contratar. Yo quiero comprar un auto para trabajar. Esa es mi causa ocasional, compra de auto para el trabajo. O a lo mejor quiero comprar un auto para regalarlo. Mi causa ocasional es comprar auto para regalar. Yo quiero que me presten un auto para salir de viaje. Mi causa ocasional sería recibir el auto prestado porque lo quiero para viajar. Entonces, da lo mismo el tipo de contrato, lo que importa son los motivos personales que tuvo esa parte para celebrar un contrato. Y la económica, tal como lo indica su nombre, tiene que ver con patrimonio. Una parte quiere aumentar su patrimonio, por ejemplo, recibir dinero. Entonces, ¿por qué se discute? Porque yo puedo decir que yo quiero vender mi auto porque necesito dinero. En ese caso, mi motivo personal, causa ocasional, sería vendo porque quiero recibir dinero. Y además, sería económica porque estoy recibiendo dinero en ese contrato. Es por eso que se discute si es correcto o no colocar la económica como una cuarta causa, porque pareciese estar incluido acá, en el ocasional. Entonces, si le preguntan, ¿esto no es grado?
los conceptos doctrinales de causa. Profesor son tres: causa eficiente, final y ocasional. Y algunos agregan la causa económica. Eso sería la respuesta. ¿Hay dudas, preguntas? Ya. En este caso, ya otro consejo que les voy a dar para efecto de grado. Siempre cuando hay en estas posturas doctrinales o distintos autores que digan cosas distintas, usted siempre conteste en genérico. Hay cierta parte de la doctrina, eh, según algunos, ya intente no especificar eh, según autores específicos, ¿ya? Usted no diga, por ejemplo, ya, pero según Juan André Borrego, esta causa sí se agrega. Porque usted le está dando la pauta al profesor. Para decir, ya, usted me dijo qué autor, me lo nombró, qué autor agrega, dígame quiénes no lo agregan. Ya, usted me dijo algunos autores, señáleme los autores. Entonces hay que intentar evitar darle esa pauta al profesor. Recuerden que los profesores normalmente no tienen una pauta de grado y ellos van realizando preguntas según lo que usted va diciendo. Entonces, nunca darle pauta a un profesor para que le pregunte algo que usted no sabe. Me está preguntando si el título es la causa que habilita para adquirir el dominio. El título es lo mismo que la causa en el caso, por ejemplo, de una compraventa. Sí, recuerden que en Chile, para adquirir el dominio, se requieren de dos cosas, ¿cierto? Un título, que sería un contrato por regla general, y el modo, por ejemplo, tradición. En este caso, si me preguntan si la compraventa puede ser causa y puede ser título, la respuesta sería correcta. La compraventa sería la causa eficiente porque de ella nacen los derechos y obligaciones para las partes, derecho para el comprador, exigir la cosa, derecho para el vendedor, exigir el precio, obligación para el comprador, pagar el precio, obligación para el vendedor, vender la cosa. Entonces la compraventa sería la causa eficiente mirado desde el punto de vista de la causa y mirado desde el punto de vista de un modo de adquirir. Además sería el título que le sirve a usted como antecedente para realizar la tradición y por ende la transferencia de dominio. Por tanto, según la pregunta o según la materia que se esté tratando con el profesor, usted puede, si están preguntando en acto jurídico, sería causa eficiente. Si le están preguntando en bienes, la compraventa sería el título que sirve de antecedente para transferir el dominio. ¿Dudas? ¿Preguntas? De nada. Ya, pasamos a las formalidades y antes que se me olvide, vamos a... Dame un segundo. Ya, le voy a dejar mi apunte de acto jurídico, ya para que lo tengan. Lo van a poder descargar desde el chat. Deme un segundo.
Ya, en el chat ya está, ya puse el link del apunte para que lo descarguen y también les sirva, ¿cierto?, para su estudio. Ya. Otra cosa importante en materia de actos jurídicos son las formalidades. Ya, ese apunte es mío, ya. Lo que pasa es que no le he cambiado a Modulex. Ya ahí está con mi logo y mi nombre antes de Modulex. Ya, la cosa relevante en materia de formalidades es que no lo podemos confundir con solemnidades. Ya son cosas distintas. Entre formalidad y solemnidad hay una relación de género a especie. La formalidad es el género en lo amplio y la solemnidad es un tipo la solemnidad es un tipo de formalidad. Es por ello que eh, toda solemnidad es una formalidad, pero no toda formalidad es una solemnidad, ¿ya? Así que formalidad y solemnidad no son términos sinónimos. Relación de género a especie, ¿ya? Para que no se confunda. Por ejemplo, acá está cierto en el número 1, dice que Pía celebra un contrato de compraventa sobre un inmueble con escritura pública. Esa escritura pública es la solemnidad porque hace que el contrato de compraventa de inmueble nazca la vía del derecho. Solemnidad, y como es solemnidad, es un tipo de formalidad. Ahí. Y en el segundo caso, estamos hablando de una formalidad de prueba, ya que cuando uno celebra un contrato respecto a una cosa que vale más de 2 UTM, debe hacerlo por escrito. Eso no es una solemnidad, eso es una formalidad. Ya es por ello que si le preguntan eso, si formalidad y solemnidad son sinónimos, la respuesta sería que no, pero hay una relación de género a especie. Por tanto, formalidades hay tipos, que son las habilitantes, la de prueba, la de publicidad y las solemnidades, que pueden ser voluntarias o legales, ¿ya? Así que relación género-especie no son términos sinónimos. Las formalidades habilitantes, que es un tipo de formalidad, tal como su nombre lo indica, son requisitos externos que habilitan a incapaces relativos a actuar en la vía del derecho. Por tanto, estas formalidades siempre van a tener un campo de aplicación que es respecto a incapaces relativos, no a incapaces absolutos, ¿ya? Incapaces relativos. Y en tal sentido, vamos a ver la autorización, la asistencia y la homologación. Autorización es algo previo al contrato. El representante judicial o legal de este incapaz, de forma previa al contrato, autoriza que ese incapaz relativo contrate. La asistencia es un requisito simultáneo a la contratación. ¿En qué consiste? En que este representante concurre junto al incapaz relativo, lo acompaña a celebrar el contrato. Y la homologación es algo posterior al contrato. El juez valida ese acto. Por tanto, fíjense que hay una separación o diferencia temporal. Autorización previo al contrato, asistencia de forma simultánea al contrato y la homologación de forma posterior al contrato.
Em, ¿Dudas, preguntas? Y la falta o la omisión de las formalidades habilitantes sería, cierto, la nulidad relativa. ¿Por qué nulidad relativa? Porque estamos hablando del campo de aplicación respecto a incapaces relativos. Y recordemos que la sanción a los actos de los incapaces relativos es la nulidad relativa. Y en casos excepcionales, cierto sería la inoponibilidad. Pero la regla general es la nulidad relativa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Otro tipo de formalidad son las formalidades de prueba. Son requisitos que la ley impone al momento de celebrar un contrato, en el cual, si estas faltan, la ley prohíbe que ese acto o ese contrato se pruebe respecto a determinados medios de prueba. Así que aquí la sanción no es la nulidad relativa, es la prohibición de prueba con determinados medios de prueba. Está reglamentado, ¿cierto?, en el 1708 y 1709. En esos dos artículos tratamos las formalidades de prueba. Y el ejemplo típico, prácticamente lo único que hay en el Código Civil, es que si usted celebra un contrato en el cual se obliga a entregar una cosa que vale más de 2 UTM, tiene que hacerlo por escrito. Y si no lo hace por escrito, tiene una sanción, que es que se prohíbe que usted puede probar ese contrato por el medio de prueba de testigos. Lo puede probar por cualquier otro tipo de prueba, peritos, eh, alguna otra prueba documental, algún WhatsApp, algún correo, ¿cierto? Pero no puede hacerlo mediante testigos. Esta formalidad de prueba aplica para todos los contratos en el que exista entrega de la cosa, arrendamiento, depósito, comodato, un usufructo, todo eso como entregamos la cosa solamente, y si vale más de 2 UTM, lo ideal sería hacerlo por escrito. Si no se hace por escrito, ¿cierto? Habría esta prohibición y usted no podría aprobar ese contrato por testigos. Esa es la regla general. Pero el código en materia de comodato pone una excepción, ¿ya? En el comodato, y esto está en el artículo 2175, señala que no importa el valor que tenga la cosa, siempre, ¿cierto? Perdón, siempre se va a poder probar por testigos. Así que ese artículo lo dejamos respecto al depósito, al usufructo, al arrendamiento, pero en el comodato no aplica porque es una excepción legal, ¿ya? Por tanto, si yo a usted le presto un auto que vale más de 2 UTM, usted siempre lo va a poder probar por testigos, aunque no se haya celebrado por escrito. Ya esa es la excepción. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Vamos ahora a la formalidad de publicidad. Tal como nos indica el nombre, es para hacer público ciertos actos, ciertos contratos o ciertos efectos de ese acto o de ese contrato. Porque se entiende que terceros pueden tener algún interés en tener conocimiento de ese acto, tener conocimiento de ese contrato, porque eso los puede ayudar a determinar si van a contratar o si no van a contratar, ¿ya?
En tal sentido, la ley distingue entre formalidades simple noticia y formalidades sustanciales. La de simple noticia es algo general, ¿ya? Las partes, perdón, terceros, pueden tener un interés en conocer el efecto de un acto, el efecto de un contrato, para saber, ¿cierto?, si pueden contratar o no pueden contratar. Por ejemplo, digamos que hay una persona demente, que recuerden que el demente, por el solo hecho de ser demente, es incapaz absoluto. Digamos que esa persona em, demente contrata con otro y ese otro no sabía si podía contratar o no. Perdón, me adelanté un poquito, retrotraigo. CP Noticia es un interés general solamente. No tiene que ver mucho con contratar, como si son las sustanciales. Perdón, me adelanté un poco. CP Noticia, por ejemplo, sería la publicación en el diario oficial de un cambio de nombre. Es importante que terceros sepan que una persona cambió de nombre, ¿cierto? Porque puede afectar ciertas relaciones jurídicas. En ese caso, si es que una persona contrata con otra y esa persona no publicó su cambio de nombre, la sanción, ¿cierto?, serían los perjuicios, en el caso de que se ocasionen, claro está. Y las sustanciales sí tienen que ver con eso. Hay un interés para contratar. Por tanto, esa persona que tiene interés para contratar, para él sí era importante conocer de ciertos actos, contratos, efectos, sentencias. Imagínense que yo estoy contratando con un demente y yo no sabía que era demente porque la sentencia de interdicción nunca se inscribió. Recuerden que se inscribe en el conservador de bienes raíces y nunca se publicó. Recuerden que debe publicarse en tres oportunidades en un diario de circulación regional o de la ciudad. En ese caso, si yo hubiese sabido que es demente, no contrato. Pero como no sabía, porque esa interdicción nunca se publicó y nunca se inscribió, se entiende que ese acto para mí me es inoponible, es decir, que no me produce efectos jurídicos. Ahí sería un ejemplo entonces de formalidad sustancial. ¿Hay dudas, preguntas? Y por último, ¿cierto? Para terminar este apartado de las formalidades, tenemos las solemnidades, que recuerden que son un tipo de formalidad, no son lo mismo. Relación género-especie. Formalidad al género, solemnidad es un tipo de formalidad. En tal sentido, cuando hablamos de solemnidades, hay de dos tipos, las legales y las voluntarias. Las legales o probablemente tales, ¿cierto?, son las que señala la ley y si es que no se cumplen, van a acarrear, ¿cierto?, la inexistencia o la nulidad absoluta del contrato. Por ejemplo, ¿cierto?, en la promesa, el contrato de promesa que está, recuerden, en el 1554, para que sea válida, para que nazca la vía del derecho, debe constar por escrito. Por tanto, si no consta por escrito, la sanción, ¿cierto?, sería inexistencia a los partidarios de la inexistencia y en su defecto nulidad absoluta. Pero también hay actos que no acarrean la inexistencia, sino que la nulidad. Por ejemplo, los dos testigos en el matrimonio. Si hay un matrimonio que se celebra con un testigo
o con un testigo inhábil, no es que el matrimonio sea inexistente, ya el matrimonio es nulo, nulo de nulidad absoluta. Y tenemos las voluntarias. Ojo acá que esto igual se pregunta harto. Recuerden que nuestro ordenamiento jurídico se rige por principios. Y uno de los principios es la autonomía de la voluntad. Y es por ello que las partes pueden transformar un contrato consensual en solemne. Un arrendamiento que consensual, las partes pueden decir que va a ser válido solo si se celebra por escritura pública. Una compraventa va a ser válida solo si se celebra ante dos testigos. Entonces son las partes las que crean la solemnidad en virtud de la autonomía de la voluntad. Eso sí se puede hacer, ¿ya? Por tanto, en ese caso, como las partes transforman un contrato consensual en solemne, ese contrato rige como solemne. Por tanto, si no se cumplen las solemnidades, perdón, ese contrato nunca va a producir efectos jurídicos. Esto se puede hacer siempre, ya pese a que no haya una norma expresa para cada contrato, se puede hacer siempre en virtud de la autonomía de la voluntad. Pero en el artículo 1802 está expresamente redactado, ¿cierto? Señalado que una compraventa de un bien mueble, por ejemplo, se puede transformar en solemne por la autonomía de la voluntad. Entonces, si un profesor le pregunta en materia de compraventa, solamente compraventa sería posible esta pregunta. Usted me dijo, ese profesor, que un contrato de compraventa de un auto es consensual. Siempre consensual, profesor, el artículo o el Código Civil, mejor dicho, el Código Civil señala que las partes, en atención a la autonomía de la voluntad, pueden transformar ese contrato que es consensual, porque es cosa mueble, en solemne. ¿Ya? Entonces, esa sí es la respuesta. Y acá otra cosa importante. Intenten, a menos que estén, a ver, intenten señalar siempre el código o nuestro ordenamiento jurídico. El Código Civil dice, el ordenamiento jurídico dice. Intenten evitar siempre eso con artículos, porque he visto mucho que si el alumno dice, profesor, esto está en el artículo 1802, el profesor agarra esa respuesta y le dice, ya que nombró ese artículo, dígamelo. Y en cierto sentido tiene razón. Si usted nombra un artículo es porque lo conoce bien. Por tanto, siempre hay que evitar, a menos que usted esté muy seguro de su memoria de artículos, evitar siempre hacer referencia al artículo en específico, el artículo dice, siempre diga, el Código Civil dice, ordenamiento jurídico dice, y si su profesor le pide especificar, especifique, pero no especifique usted solo, porque si especifica solo, ¿cierto? Se puede meter en un problema de forma gratuita. Ya, yo he visto alrededor de 200, 250 grados, y el alumno siempre que responde el artículo tanto, normalmente el profesor dice, ya, dígamelo. Y si me lo dijo, es porque lo conoce, así que dígamelo lo más textual que pueda. Entonces, no se metan en ese problema gratuitamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Y pasamos, ¿cierto?, al último tema de hoy, que sería la nulidad. Tenemos dos tipos de nulidades, ¿cierto? La absoluta y la relativa, que van a variar según afecte la calidad de las partes o según afecte el acto o el contrato. La nulidad absoluta
no le importa mucho en general lo que pase con las partes. Ya la nulidad absoluta se basa en los requisitos que tenga el contrato. Por eso que nulidad absoluta es el objeto del contrato, la causa del contrato, la solemnidad del contrato. Se queda exclusivamente en si el contrato es válido según su tipo, según su naturaleza o especie. Compraventa de bien mueble requiere esta causa, este objeto, estas solemnidades. Compraventa de cosa inmueble, este objeto, esta causa, estas solemnidades. Se queda en eso. La única diferencia, lo que le acabo de decir en este punto, es que incluye a los incapaces absolutos, que ahí tiene que ver con la calidad de las partes, ¿ya? Pero en general, la nulidad absoluta se queda con los requisitos o formalidades del contrato, a diferencia de la nulidad relativa, que sí le importa el estado o calidad de las partes. Es por eso que trata el dolo, el error, la fuerza, la incapacidad relativa. Si se actúa con dolo, se está engañando a una parte para contratar. El estado de la parte es que fue engañada. Se está amenazando una parte para contratar. Hay un estado de vulnerabilidad. La parte está contratando porque se siente amenazada por la fuerza. Entonces, en general, la nulidad absoluta se queda solo con los requisitos contractuales, naturaleza y especie del acto contrato, y la relativa no le importa mucho el contrato, sino que se queda con la calidad y estado de las partes que tenían al contratar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Causales, ¿cierto? Hay que distinguir las causales legales y doctrinales, ¿ya? En tal sentido, si a usted le preguntan las causales de nulidad absoluta y relativa, quédese con las causales legales. Siento que sería lo más correcto, ¿ya? Entonces, profesor, las causales legales de nulidad absoluta son los actos de los incapaces absolutos, la causa ilícita, el objeto ilícito y las formalidades legales en atención al tipo de contrato. Las causales legales de nulidad relativa, los actos de los incapaces relativos, error, fuerza y dolo. Ya, eso sería como la respuesta correcta. Y solo si el profesor le pide que profundice, ahí usted agrega, profesor, también hay otras causales que son las doctrinales, que serían la nulidad absoluta, falta de causa, falta de objeto, ¿cierto? Y la relativa, profesor, podemos precisar, porque la fuerza, como vis compulsiva, acarrea nulidad relativa, pero la fuerza, como vis absoluta, acarrearía inexistencia o nulidad absoluta. Entonces, su primera respuesta siempre debe ser quedarse con las causas legales. Y solo si el profesor le pide explayarse, usted también incluya las causas doctrinales. ¿Por qué? Porque no sabemos si el profesor es partidario o no de la inexistencia. Por tanto, no podemos responder algo que él puede ir en contra de nuestra respuesta por su pensamiento jurídico. Siempre se responde de lo general a lo específico. Usted responda en genérico y que el profe haga su pega y que le pida profundizar. Y usted va profundizando con la ayuda del profesor. Em, porque en las preguntas lo ideal es eso, porque a mayor profundidad es más específica la pregunta. Entonces, si usted en una respuesta da una respuesta demasiado específica,
la pregunta del profesor puede ser más específica aún. Entonces, ese es un problema. Mientras más específica, la dificultad aumenta. ¿Ya? Entonces, usted responda genérico con instituciones que usted conoce y probablemente el profesor le va a ir preguntando de, esa, de la misma respuesta que usted da y va a ir bajando y va especificando más. ¿Ya? Pero esa es la idea de responder. No le dé la pauta al profesor para que le haga preguntas complicadas. ¿Ya? Nunca responda de más. Es cierto que a veces uno responde de más y aparenta tener más conocimiento, pero eso le da a entender al profesor que puede profundizar más y eso siempre va a ser un problema. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Por ejemplo, para que me entienda la idea y se quede un poquito más claro. Cuando lleguemos a bienes, ¿cierto? Una de las preguntas es ¿qué son los derechos reales? Y está el dominio, ¿cierto? La herencia, etcétera. Y hay otro que agrega la doctrina, ¿cierto? Que es el censo, ¿cierto? La finca censuada. Que el profesor se la pregunte. Ya, pero le falta uno. ¿Cuál es? Ah, profesor, la finca censuada. Pero usted no lo suelte, porque si lo suelta, sí, profesor, y además la finca censuada, ¿qué puede hacer el profesor? Me habló de la finca censuada, hábleme del censo. Ahí la culpa fue suya. Usted le dio la pauta al profesor para que le preguntase. Profesor, hay acciones reales y una acción real, por ejemplo, es la petición de la herencia. Hábleme de la petición de la herencia. Usted se metió en el problema solito. En vez de quedarse, ¿cierto?, con la acción reivindicatoria, que es la que uno más estudia, ¿cierto? Agregó otra más. Y esa es una acción de mayor dificultad. Nunca responder de más. Aunque el profesor se enoje un poquito porque tiene que sacarle preguntas como forzadamente, intente manejar esa situación, pero no de instituciones que no conoce y que sabe que tienen una mayor dificultad. Usted puede manejar su examen de grado. Ya, esa es la lógica. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Otra cosa importante en el paralelo, ¿cierto?, que uno estudia respecto a las nulidades, es quién puede demandar esa nulidad. La absoluta tiene legitimarios específicos y la relativa tiene legitimarios específicos también. En la absoluta son tres, ¿ya? El que tenga interés en ella, el juez se aparece de manifiesto en el acto de contrato y el Ministerio Público. El que tenga interés en ella ya se pregunta bastante, porque le van a preguntar qué tipo de interés es. Y ahí tenemos que responder que debe ser un interés actual y además debe ser un interés patrimonial. No sirven los intereses afectivos, intereses emocionales, ay, es que mi pareja, es que quiero mucho a mi amigo, eso no sirve. Tiene que ser un interés que esa nulidad o esa validez del contrato a usted le va a causar o un perjuicio económico o un beneficio económico o patrimonial. Otra cosa relevante, voy a volver para que no. Otra cosa relevante acá, para todos los que tienen prueba de casos, es el sabiendo o debiendo saber el vicio que le invalidaba. El grado de casos, esta pregunta se hace mucho. Porque fíjense que dice sabiendo. Juan contrató sabiendo que había nulidad absoluta. Sabía el vicio. Pero puede que los contratantes o el contratante no supiese el vicio, pero debía conocer el vicio. Y acá usted tiene que tener mucha atención
en la profesión o en las cualidades del contratante. Fíjense, Juanito contrata con Daniel, le compra su casa cuando esa casa estaba embargada. Juanito le pone el caso, desconocía del embargo. Juanito sí podría alegar la nulidad porque no sabía el vicio que lo invalidaba y además no tenía por qué saber el vicio que lo invalidaba. Pero le ponen un caso distinto. Juanito, abogado o abogado, algunos lo dejan como abogado en genérico y otros lo dejan como abogado inmobiliario. Juanito, abogado inmobiliario, contrató con Daniela, le compró su casa que estaba embargada. Juanito, el abogado, no sabía que estaba embargada la casa. Juanito, ¿podrá alegar la nulidad? No, porque aunque el caso de usted le señala que no sabía, Juanito era abogado inmobiliario. Por tanto, debía saber el vicio que lo invalidaba. Por tanto, pierde legitimidad activa. Entonces, si usted le toca examen de casos y le preguntan sobre quién puede demandar esta nulidad absoluta, no se fije solamente en la causal y en el conocimiento. Fíjese también si por alguna cualidad del contratante, por alguna profesión o oficio del contratante, éste debía conocer el vicio, ¿ya? Para que lo tengan presente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Otra persona que puede alegar esta nulidad absoluta es el juez en un caso en específico. Debe aparecer de manifiesto el vicio en el contrato que está revisando. Por tanto, al juez le llega esta demanda, ve el contrato solito, el que se quiere alegar, lo ve y dice, ah, acá está clarito que es nulidad absoluta. El juez lo puede alegar de manifiesto en el acto contrato. Si el juez tiene que basarse en más documentos o en más medios de prueba para saber si ese contrato es nulo o no, ya pierde legitimidad, porque ya no aparece de manifiesto en el acto contrato. Si al juez le llega este contrato que se quiere anular y tiene que revisar otro documento, después dice ya, este contrato quieren anular, pero no estoy seguro si es nulo o no. Revisemos este otro. Si hace esto, pierde legitimidad activa porque ya no aparece de manifiesto. Tiene que ver otro medio de prueba para poder anularlo. Así que el juez puede, pero en un caso específico, aparece de manifiesto en el contrato. Quiere decir que con su sola observación, su sola lectura, el juez está seguro que el contrato es nulo. Si tiene que revisar otro medio de prueba, pierde legitimidad. Y por último, el Ministerio Público Judicial. Y acá he visto que se pregunta en algunos grados, ¿qué Ministerio Público es? Porque normalmente uno asimila, ¿cierto? Ministerio Público a la Fiscalía, ¿cierto? Pero acá no es así. Tanto las Cortes de Apelaciones o como Corte Suprema tienen fiscales, ¿ya? Este tercer sujeto con legitimidad activa se refiere a esos fiscales. El fiscal que tiene la Corte de Apelaciones, el fiscal que tiene la Corte Suprema, entes fiscalizadores de esas cortes. No hace referencia en ningún caso al Ministerio Público en sede penal. Ya he visto que la preguntan para que igual tengan cuidado con eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? La nulidad relativa es un poquito más amplia que la nulidad absoluta, ¿ya? Porque solamente beneficia
a las personas que afecta la nulidad relativa. Por tanto, serían a los incapaces relativos, no sé si lo coloco aquí, serían los incapaces relativos las personas que contrataron a causa de un error, a causa de dolo o a causa de fuerza. Ya las víctimas, víctima del error, víctima de la fuerza, eh, víctima del dolo y los incapaces relativos. Ojo, acá otra pregunta que se hace mucho en los grados de casos. Fíjense, solamente pueden alegar la nulidad relativa los beneficiados, los que la ley quiere proteger con la nulidad relativa. Y una de las personas o grupo de personas que la ley quiere proteger son a los incapaces relativos. Esa es su protección y esos son los legitimarios activos. Ahora, pregunta de grado, de casos, por ejemplo. Juanito de 20 años celebra un contrato con Pedrito de 15 años. El contrato adolece, cierto, de nulidad relativa porque Pedrito de 15 años era incapaz relativo. Y le pueden preguntar, Juanito, el de 20 años, ¿puede demandar la nulidad relativa porque contrató con un incapaz relativo? Y la respuesta es que no, porque el legitimario activo es solo el incapaz relativo. A él queremos proteger. Por eso que es una persona de 15 contrata con una de 20, estamos claros que hay nulidad relativa. Pero el de 20 no es el protegido, no es el beneficiado, por tanto él no tiene legitimidad activa en este caso. El único que tiene legitimidad activa es el de 15 años, el incapaz relativo. Así que tómelo textual, la legitimidad activa. Solo lo que la ley quiere beneficiar, solo lo que la ley quiere proteger con la nulidad. Por mucho que en un contrato hayan dos partes y haya nulidad relativa, fíjese al que la ley quiere proteger o beneficiar. Si el otro no está beneficiado o no está protegido, no tiene legitimidad activa. Ya se pregunta harto los grados, porque tal como he dicho en clases anteriores, uno se queda con la causal, se queda con la sanción, pero se despreocupa de quién efectivamente puede demandar esa acción. ¿Ya? Y eso es otra parte importante en las preguntas, sobre todo de casos. La hacen siempre porque, repito, usted ve este caso que le dije, persona de 20, persona de 15, ¿qué sanción hay? Usted ve nulidad relativa, incapaz relativo, y le colocan en la alternativa A. El de 20, Juan puede alegar la nulidad relativa basado en la incapacidad relativa. Todos caen, todos ponen que sí, porque es un enunciado demasiado evidente, pero se olvidan de la legitimidad activa. Ese enunciado no está correcto porque pese a que hay incapacidad relativa, pese a que hay nulidad relativa, el de 20 no está beneficiado o no está protegido por ella. Por tanto, no puede alegar la nulidad en ese contrato. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y tenemos una excepción. El incapaz que actúa con dolo no puede alegar la nulidad relativa. Y ese artículo nos pone otra frasecita importante. Dice que la sola aserción, la sola aseveración, el solo señalamiento de mayoría de edad no equivale a dolo. Esta excepción no es tan excepción en realidad. Porque imagínense que yo les digo, mismo caso anterior, persona de 20, persona de 15, contratan porque el de 15 muestra un carnet falsificado que dice que tiene 18. Ese contrato es nulo por la incapacidad relativa, porque esta persona tiene 15, y además es nulo por el dolo,
porque esta persona realizó una maquinación fraudulenta para engañar al contratante de 20. Como este incapaz actuó con dolo, pierde legitimidad activa para alegar su incapacidad. Y esta persona fue víctima de dolo. Nos quedamos en la regla general. ¿Ya? Esta persona está beneficiada y protegida por la ley porque fue víctima de dolo. Y es por eso que en este caso, esta persona podría alegar la nulidad relativa basado en el dolo, no la incapacidad, porque la incapacidad no lo protege a él. A él le protege solamente ser víctima de dolo, y es esa su causal de nulidad. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. En este caso, cuando hablamos de este caso de dolo del incapaz, conviene revisarlo un poquito más. Ya, por eso que también lo vemos en un apartado. Regla general. Un incapaz relativo contrata con un plenamente capaz. El beneficiado es Ana, 16 años, porque ella es la incapacidad relativa y ella es la beneficiada o protegida por la ley. Por tanto, solo Ana puede alegar la nulidad relativa basado en su incapacidad. Raúl no puede. Raúl no tiene legitimidad activa en este caso, porque Raúl no es el protegido o beneficiado por la ley. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, mismo caso, pero agregamos el dolo. Ana entonces, para poder contratar con Raúl, le exhibe una cédula de identidad falsificada. Maquinación fraudulenta. Ana, como actúa con dolo, pierde legitimidad activa para demandar. No puede demandar. Y Raúl sí podría, porque fue víctima de dolo. La ley lo protege a él. Entonces, Ana en este caso no puede demandar nulidad por ninguna causal y Raúl sí podría solo con una causal, que es haber sido víctima de dolo. No puede alegar la nulidad por la incapacidad de Ana porque la incapacidad solo puede ser alegada por el incapaz. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y la contracepción es que Ana le dice a Raúl, oye Raúl, te vendo este piano y yo tengo 18. Está aseverando, ya estamos en la sola aserción de mayoría de edad, no equivale a dolo. Ella solo le dijo, lo expresó, no hubo una maquinación fraudulenta porque no falsificó documentos, no le mostró algo falso, solamente fue una aseveración. En este caso entonces, esa sola aseveración de mayoría de edad no equivale a dolo. Y como no hay dolo, Raúl no puede alegar la nulidad relativa bajo ninguna causal y Ana mantiene su legitimidad activa basado en su incapacidad relativa. Así que cuidado con el tema del dolo y cuidado con la contracepción, que sería la sola aseveración, el solo expresar, el solo señalar alguna mayoría de edad, por ejemplo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Respecto al saneamiento, recuerden que la nulidad, cuando hablamos de saneamiento, quiere decir que el acto puede ser validado. Es decir, por el transcurso del tiempo o por algún acto entre las partes, un acto que nace nulo se puede validar. Es decir, puede eliminarse esa nulidad absoluta o relativa. Eso es el sanear un acto. La nulidad absoluta no se puede sanear ni por ratificación ni por confirmación. Solo puede sanearse por el transcurso del tiempo, que es de 10 años. Ya es la nulidad máxima.
Es por eso que una pregunta que se hace mucho en bienes, cuando el profesor por alguna extraña razón llega al estudio de título, es que usted cuando hace un estudio de título debe revisar todos los títulos o todos los contratos hasta máximo 10 años. ¿Ya? Ese es su rango de estudio de título. Si en 10 años hay 3 contratos de compraventa, usted revisa solamente esos 3. Si hay un cuarto contrato cuando han pasado más de 15 años, usted ese contrato no lo toca, no lo mira, no le interesa, porque como ya han pasado más de 10 años, 15, ¿cierto? Si ese contrato tiene un vicio, no lo puede alegar nadie porque ya prescribió. ¿Ya? Entonces, en su estudio de títulos, solamente de los 10 años. Si hay algo en el año 11, no le interesa porque ya prescribió, ya se saneó. Nadie puede alegar ese contrato. ¿Ya? Y este plazo de 10 años empieza a correr desde que el acto de contrato se celebra. Es importante que sepa esto porque en la nulidad relativa es distinto. La nulidad relativa sí admite ratificación o confirmación. Ratificación y confirmación son lo mismo, ¿ya? Solo que eh, la doctrina señala que la ratificación es un acto unilateral, una parte valida el acto, y la confirmación es un acto bilateral. Ambas partes, por un contrato, por un acuerdo, validan el acto. Y además puede sanearse por el transcurso del tiempo, que es de 4 años. Acá, ojo, yo acá les coloco 4 años porque esa es la época temporal, ¿ya? Pero recuerden que en el Código Civil se señala que el cuadrienio. Por tanto, si a usted le preguntan el saneamiento de la nulidad relativa, digo, profesor, eh, la nulidad relativa puede sanearse por el transcurso del tiempo, por el transcurso de un cuadrienio, ¿ya? Porque eso dice el código. ¿Y qué es cuadrienio? 4 años. Ya, pero si dice 4 años está bien, pero el profesor le puede decir, ya, pero ¿qué dice el código? Ya, y es cuadrienio, para que lo tengan presente. Y acá es distinto, ya porque el plazo puede correr de distintas formas según el vicio que adolece el contrato. Este plazo va a correr distinto si es incapacidad o si es fuerza, o si es error o si es dolo. Ya, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Hay dudas, preguntas? En el caso de error o dolo, empieza a correr desde el momento en que se celebra el contrato que adolece de error o que adolece de dolo. Y en el caso de fuerza o incapacidad, va a ser una vez que cese la fuerza o cese la incapacidad. En el contrato que ustedes ven ahí, ¿cierto? El 10 de marzo se celebra un contrato con dolo o con error. Desde el mismo 10 de marzo empieza a correr el cuadrienio. Empiezan a correr esos 4 años para alegar esta nulidad. Y acá están los casos de fuerza y de incapacidad. Pía, fíjense, a los 16 años es incapaz relativa. Por tanto, este plazo para alegar la nulidad se suspende, está detenido y empieza a correr desde que Pía deja de ser incapaz, es decir, desde que cumpla 18 años. ¿Por qué el Código Civil creó esta figura? El Código Civil se puso en la situación, ¿cierto?, de que Pía tenga padres que son negligentes o padres que quizá no les interese el contrato que celebró Pía. Entonces, Andrés Bello dijo, ¿qué pasa si Pía tiene este tipo de padres?
y el tiempo empieza a correr de inmediato y quizás cuando cumpla 18 el plazo ya pasó. Imagínense que Pía tiene 14 años. Si Pía tiene 14, no puede demandar por sí sola y tiene que esperar hasta los 18. Pasó el cuadrienio. Por tanto, Pía adquiere legitimidad para demandar, pero no puede demandar porque ya pasaron los 4 años. Entonces Andrea Bello dijo, no, no puede ser así. Protejamos a ese incapaz. Entonces, este plazo de 4 años va a empezar a correr cuando esta persona pueda actuar solo en la vía del derecho. Y eso es cuando cumple 18. ¿Ya? Entonces, Pía tiene 16, este plazo de 4 años se suspende, se detiene, se paraliza hasta que cumple 18 y ahí recién empieza a correr ese cuadrienio. Y con el tema de la fuerza, obviamente este plazo de 4 años respecto a una persona que contrató con fuerza porque está siendo amenazada, va a empezar a correr una vez que esta amenaza o esta fuerza cese. Ya es un tema igual lógico. Si una persona contrata por miedo a una amenaza de golpes, obviamente no va a demandar la nulidad si la siguen amenazando de golpes. Entonces estos 4 años van a empezar a correr solo una vez que esta amenaza cese y esta persona pueda actuar libre y voluntariamente sin ninguna fuerza externa que la obligue, ¿cierto?, a actuar de una forma determinada. Entonces el caso 1 y 2 tienen lógica. Se protege al incapaz y se protege a la persona que está siendo sujeto de fuerza. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Y nos quedan las últimas dos. En nulidad, ¿cierto? Siempre, fíjese que vimos un paralelo. Concepto, nulidad absoluta, concepto relativa. ¿Se puede sanear? No se puede sanear. Legitimidad activa, legitimidad activa. Siempre en distintos. Cuando llegamos a los efectos, la cosa cambia porque los efectos respecto a la nulidad absoluta y relativa son los mismos. No hay ninguna diferencia. Por eso que cuando llegamos acá, se pierde el paralelo. ¿Ya? El efecto de la nulidad es solamente uno, que es hacer que las partes se retrotraigan a un estado anterior como si nunca hubiesen contratado. Ese es el efecto general de la nulidad. Y siempre busca lo mismo, ¿ya? Que las partes vuelvan al estado anterior como si nunca hubiesen contratado. Ahora, ¿cómo la nulidad logra este efecto? Y es eso lo que vamos a distinguir ahora. El efecto es el mismo, pero ¿cómo sabemos cómo la nulidad logra ese efecto? La ley distingue efecto entre las partes y efecto respecto a terceros. Déjeme que no me acuerdo cómo lo puse acá. Espérame. Ya. Para saber cómo actúa la nulidad respecto al efecto entre las partes, la ley va a distinguir si las obligaciones del contrato se cumplieron o no se cumplieron. Si se cumplieron, ¿lo puse bien? Sí. La nulidad opera como prestaciones mutuas. Lo vamos a revisar bien. Y si no se cumplen, la nulidad actúa como modo de extinguir las obligaciones. Y respecto a terceros, vamos a ver que el efecto va a ser la acción reivindicatoria. Y acá, pregunta de grado igual. Em, la acción reivindicatoria puede nacer como efecto de la nulidad y puede nacer como una acción que protege el derecho de dominio. Cuando nace como protección al derecho de dominio,
la acción reivindicatoria distingue entre tercer poseedor de buena o de mala fe. Usted no puede reivindicar contra un tercero poseedor de buena fe. Buena fe está protegido. Pero eso es la acción reivindicatoria cuando nace del derecho real de dominio. Cuando la acción reivindicatoria nace de la nulidad, no distingue entre terceros poseedores de buena o de mala fe. El tercero está de buena fe, reivindicamos igual. Está de mala fe, reivindicamos igual. No nos interesa en materia de nulidad. Ya. Dijimos que el efecto de la nulidad siempre es el mismo, que las partes se retrotraigan hasta el estado anterior como si nunca hubiesen contratado. Ahora, ¿cómo logramos esto? Dijimos que había que distinguir entre las partes, si las partes cumplen con sus obligaciones o si las partes no han cumplido con sus obligaciones. Si las partes cumplen, prestaciones mutuas, es decir, ambas partes se devuelve lo contratado. Ya, eso en general son las prestaciones mutuas. Entonces, fíjense acá. Tenemos a Andrés y Daniel en un contrato que adolece de nulidad. Da lo mismo si es absoluta o relativa e independiente la causal. Andrés entrega el auto a Daniel y Daniel paga el precio. Por tanto, Andrés, vendedor, cumplió con su obligación, entregó el auto, transfirió el auto y Daniel cumplió con su obligación, pagó el precio. Estamos en el primer caso. En este caso, la nulidad tiene que lograr que las partes queden en un estado anterior como si nunca hubiesen contratado. Por tanto, prestaciones mutuas. Daniel devuelve el auto y Andrés devuelve el precio. Andrés queda con el auto como estaba antes de contratar y Daniel queda con su dinero antes de contratar. Entonces la ley, de esta forma, logra su efecto genérico, que es lograr que las partes se retrotraigan al estado anterior. Siempre es el mismo, solo que para lograrlo actúa de forma distinta. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Ahora tenemos otra compraventa, pero que, dame un segundo, pero que Andrés no entregó el auto y Daniel no pagó el precio. Parece simple. ¿Qué va a ser la nulidad acá? ¿Cierto? Si Andrés nunca entregó el auto, lo tiene él, y Daniel no pagó el precio, él tiene el dinero. Parece que las partes no sufren nada en este caso, pero jurídicamente hablando sí. Andrés, pese a que tiene el auto, no está en el estado anterior, porque Andrés tiene obligación de entregar el auto. Y Daniel no está igual que antes, porque Daniel tiene obligación de recibir el precio. Entonces, Andrés tiene una obligación que no tenía antes y Daniel tiene una obligación que no tenía antes. Entonces, ¿cómo la nulidad logra que las partes vuelvan al estado anterior? Es un modo de extinguir las obligaciones. Extingue la obligación de Andrés de entregar el auto, Andrés queda como en el estado anterior, queda con su auto y sin obligación alguna. Y extingue la obligación de Daniel. Entonces Daniel queda con su dinero y ya no está obligado a entregar el dinero. Por lo tanto, ambas partes quedan en su estado anterior como si nunca hubiesen contratado. Ambos casos, mismo efecto, pero se logra de forma distinta. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y finalmente, la acción reivindicatoria, ¿cierto? Que es contra terceros.
Ya, fíjense lo que pasa acá. Andrés entrega el auto y Daniel paga el precio. Por lo tanto, ambas partes cumplieron con sus obligaciones, prestaciones mutuas, ¿cierto? Como lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué sería acá? Andrés devuelve y Daniel devuelve. Pero ¿qué pasa si antes de esta nulidad Daniel vende el auto a José? Hay un tercero que se mete acá. ¿Cómo logramos que las partes vuelvan a su estado anterior como si nunca hubiesen contratado? Entre Andrés y Daniel, prestaciones mutuas. Entonces Andrés devuelve el dinero. Pero como Daniel no puede devolver la cosa, para que Andrés quede en el estado anterior como si nunca hubiese contratado, tiene que recuperar el auto. Es por eso que tiene acción reivindicatoria contra José para que José le devuelva el auto. Y en ese caso, Andrés queda con su auto como si nunca hubiese contratado y Daniel queda con su auto como si nunca hubiese contratado. Distinta es la cosa de la relación jurídica entre José y Daniel, que José quizá podría demandar a Daniel por incumplimiento, perjuicio, etc. Pero entre las partes la nulidad logró su objetivo, ya que es ese efecto de retrotraerse al estado anterior. Entonces, como ven, en ambos casos, entre las partes, pese a que se distingue, y respecto a terceros, la nulidad siempre genera lo mismo. Perdón que lo repita siempre, pero necesito que quede claro. Que las partes se retrotraigan al estado anterior, como si nunca hubiesen contratado, pero para lograr eso va a actuar de forma distinta en caso 1, caso 2 y caso 3. Pero por eso que no se distingue entre absoluta y relativa, no hay ninguna distinción o paralelo, porque el efecto siempre va a ser el mismo. Hay acá lo que les había explicado, ¿ya? Una cosa es la acción reivindicatoria que nace del derecho al dominio, que distingue entre buena y mala fe, pero la de nulidad no distingue entre poseedores de buena y de mala fe, ya para que lo tengan presente. Y ahí terminaríamos acto jurídico. ¿Hay dudas, preguntas? Ya. Entonces ya terminamos este primer módulo, ¿ya? Espero les haya gustado, espero que les haya servido las clases, ¿cierto? Y el apunte que tienen. Y ya mañana empezamos con bienes. Ya, las clases de bienes van a ser más cortitas, entre una hora y media van a durar, para que no sea tan pesado. Y mañana empezamos con clasificación, ya para lo que tiene interesado, mismo formato que ahora. ¿Dudas, preguntas? Ya, pues, buenas noches a todos entonces. Gracias por ingresar a la clase, por el interés. Y espero verlo con bienes. Ya están definidas las clases. Y la próxima semana ya voy a fijar lo de obligaciones, ya que también está confirmado. Así que eso, muchas gracias a todos y nos vemos ojalá mañana. Que estén muy bien.